Durante gran parte del siglo XX, el país fue gobernado por un sistema político que se conocía como la dictadura perfecta. No lo decía un opositor, lo dijo Mario Vargas Llosa en 1990. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ejercía el poder de forma total, aunque dentro de una estructura formalmente democrática. Presidencialismo absoluto, medios cooptados, aparatos de control electoral, represión puntual pero efectiva y sobre todo, una maquinaria clientelar que mantenía al pueblo ligado al Estado. Este régimen sobrevivió gracias a su capacidad de reinventarse sin ceder el control, hasta que finalmente cayó en el año 2000. O eso creímos. La hipótesis que quiero explorar hoy es clara. Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, está replicando, consciente o inconscientemente, la lógica del viejo PRI. Aunque nieguen su herencia, Morena nace del PRD, que a su vez nació del PRI. Pero más allá del árbol genealógico, lo importante es esto: centralización del poder, erosión de contrapesos institucionales, control mediático mediante subsidios o presión, uso intensivo de programas sociales como herramientas de fidelidad electoral. Y tal como en los años dorados del PRI, la narrativa oficial construye una realidad, mientras afuera, en las calles y en las redes sociales, muestran otra. ¿Se acuerdan de Radio Ocelote? Pues bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esta es una emisión más de Radio Ocelote, aquel proyecto de podcast que inicié en el 2006 o 2007 junto con la plataforma de Blogspot hace muchos ayeres. Así que, bueno, este es el primer intento de programa de Radio Ocelote del 2025. Y en este día voy a tratar temas de futurología, de análisis prospectivos, de análisis políticos a futuro sobre qué va a pasar si Morena se convierte en el nuevo PRI. Bienvenidos a Radio Ocelote. Y bueno, como lo comenté al principio de este programa número 1 de la temporada número 1, vamos a hablar un poco de análisis prospectivos, análisis políticos, futurología y todo esto enfocándonos en Morena. En 2012, Morena no existía como partido. Fue hasta el 2014 que el INE, el Instituto Nacional Electoral, emitió la resolución que le otorgó su registro como partido. Andrés Manuel López Obrador, tras romper con el PRD, fundó un nuevo movimiento. En 2018, Morena llegó al poder federal con un discurso de cambio, pero poco a poco se empezó a notar algo en cierta forma inquietante. Morena no era un movimiento nuevo, aunque así se anunciara. Morena era más bien un eco del PRI. Con esto quiero dar a entender que había concentración del poder en el Ejecutivo, clientelismo político disfrazado de justicia social, reformas institucionales que debilitaban los contrapesos y un aparato partidista que parece absorberlo todo.
Y en el fondo, el guión no ha cambiado mucho con respecto al perfil de operación política que se dio en México durante el siglo pasado. El guión es muy claro, busca el poder como fin último y la estructura también es clara. Reformas para controlar al poder judicial y electoral, medios de comunicación alineados, disidencias acalladas, redes clientelares expandidas con programas sociales y un presidencialismo que parece abarcarlo todo. Vamos a proyectar ahora hacia adelante. Vamos a elaborar un escenario prospectivo de lo que podría ocurrir entre 2024 y 2036. Así que pónganse cómodas, pónganse cómodos, porque les voy a presentar una línea cronológica de un escenario prospectivo que no pinta muy bien. De 2024 a 2030, sexenio de Claudia Sheinbaum, el maximato renovado. Paralelismo histórico, maximato de 1928 a 1934 y cardenismo temprano. En el 2024, Claudia Sheinbaum toma posesión con un discurso ligero de ruptura simbólica con Andrés Manuel López Obrador. Hay una nueva etapa de modernización y de pluralidad, o al menos eso es lo que dice el discurso y la narrativa, pero en la práctica mantiene sus pilares. Hay programas sociales, concentración de poder, política energética nacionalista, combate discursivo a élites económicas y a medios. Año 2025 a 2026. Reformas judiciales y electorales consolidadas. Se debilita el poder judicial y hay una centralización del INE y también reducción de contrapesos políticos. Se genera un discurso anticorrupción que pierde fuerza ante escándalos menores. Narrativas oficiales los minimizan o desvían responsabilidad. Se agudizan las divisiones internas en Morena. Surgen bloques visibles en legislaturas estatales o federales, pero no se traducen en escisiones. Se negocia desde el centro del partido. La violencia criminal aumenta. Varios estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas o Chiapas operan bajo gobernabilidad compartida entre el crimen organizado y autoridades locales. Empieza a crearse un movimiento social universitario urbano y toma fuerza en Ciudad de México. Aquí hay un paralelismo con el movimiento de médicos del 64 o el inicio de resistencia estudiantil en los 60. Este movimiento es contenido con estrategia mediática, no con represión directa. De 2027 a 2028. Empieza a surgir una crisis económica regional debido a medidas restrictivas de Estados Unidos bajo el régimen del presidente Trump. Se da una reducción de exportaciones, hay menor dinamismo industrial y una caída en la inversión extranjera directa. Se refuerzan los programas sociales y se ajustan subsidios para controlar la percepción de crisis. Se crea una nueva gran reforma social como la del IMSS en la etapa cardenista. Esta reforma social redistribuye beneficios en sectores rurales. Surge el embrión de un nuevo partido antisistema, con base joven, ambientalista y digital. Aquí hay un paralelismo con corrientes críticas del PRI en los 80s, como la corriente democrática. Del 2029 al 2030, Morena logra imponer una candidata o candidato de sucesión interna. La elección presidencial ocurre en medio de acusaciones de iniquidad y de coacción del voto. No hay pruebas judiciales concluyentes.
Morena conserva el poder. Aparece el segundo sexenio morenista post-AMLO. Este periodo es de una institucionalización hegemónica. Claudia Sheinbaum deja el cargo como figura moderada pero tutelar, similar a Plutarco Elías Calles. De 2030 a 2036, el sexenio del tecnócrata popular. Consolidación autoritaria. Paralelismos históricos. Las presidencias de Miguel Alemán, Luis Echeverría y Salinas de Gortari. De 2031 a 2033. El presidente o la presidenta surgido de una fracción más joven de Morena tiene un discurso modernizador. También se fortalece el discurso tecnocrático nacionalista. Hay megaproyectos, mayor digitalización estatal, inteligencia artificial para el pueblo. No hay participación ciudadana real. Se desplaza la narrativa de transformación por una narrativa de gobernabilidad responsable. Llega la crisis de derechos humanos, hay militarización total de seguridad pública, espionaje digital, persecución selectiva de disidentes. Esto es muy paralelo con la guerra sucia entre los 70s y 80s. Surgen protestas masivas tras la desaparición de activistas o periodistas. El gobierno responde con represión, pero no cualquiera, una represión simbólica. Hay linchamiento mediático, detenciones administrativas, legislación ambigua. Surge una ley mordaza digital. De 2034 a 2036. Surgen facciones disidentes dentro de Morena que buscan formar un partido ético y democrático. Algunos logran el registro, pero son marginados en medios y también son marginados en cuanto a sus recursos. Hay una reforma educativa mayor, pero con sesgo ideológico. Nacionalismo cívico-moral. Esto generando resistencia estudiantil. Paralelismo con 1968. Llega también una crisis humanitaria por desplazamientos forzados del narco en el norte y sur del país. La relación con Estados Unidos se tensa, pero sin ruptura. Hay presiones bilaterales por derechos humanos. De 2036 a 2040. Hegemonía en decadencia. Ocaso y escisión. Paralelismos históricos. El PRI en los años 80s y 90s y el porfiriato tardío. 2036. La candidatura de Morena se tambalea por divisiones internas. La corrupción se acumula. Hay descontento urbano, crisis de servicios públicos y pérdida de gobernabilidad en zonas completas. El crimen organizado actúa ya como actor político informal con control territorial, pactos no escritos y candidatos propios. De 2037 a 2039. Estalla un escándalo financiero internacional que implica la triangulación de recursos entre empresas estatales y redes criminales. El gobierno federal intenta contenerlo con reformas simuladas. La oposición antisistema, antes débil, crece gracias a la juventud urbana, a migrantes retornados y a las clases medias precarizadas. Surgen coaliciones ciudadanas con fuerte discurso ético-democrático, muy al estilo del PAN de 1988 o del PRD de 1989. Los militares comienzan a tener voz política más visible en nombre de la estabilidad nacional.
Una nueva reforma constitucional plantea eliminar los organismos autónomos restantes. Estalla una ola de protestas con muertos, similar al 68 o al 94, aunque con características digitales y descentralizadas. 2040. Morena se mantiene formalmente en el poder, pero entra en una fase de fragmentación interna y pérdida del monopolio moral y político. México se acerca a un nuevo momento fundacional o a una transición política aún incierta. ¿Habrá una ruptura democrática como en el 2000? ¿Un colapso autoritario como en 1910? ¿O una reinvención corporativa como en los 40? Vamos ahora a hacer zoom. Vamos a ir un poco más profundo en esta cronología, en esta línea de tiempo, y vamos a ver detalles un poquito más particulares. En 2025, las reformas al Poder Judicial, al INE, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y otras reformas avanzan y de manera muy rápida. Morena controla cada vez más órganos del Estado. La violencia criminal escala a niveles que no se veían ni siquiera en el Calderonato. Se profundizan los vínculos opacos entre política y crimen organizado y salen a la luz. De 2026 a 2027 aparecen divisiones internas en Morena. Estas divisiones surgen del Senado, surgen del Congreso, surgen incluso del propio partido. Se maquillan como debates democráticos, como pluralidad interna, pero en realidad hay fracturas al interior del partido por la lucha por el poder. Al mismo tiempo se intensifica la crisis económica. Trump tiene mucho que ver y su influencia desestabiliza acuerdos regionales. De 2028 a 2030 surgen algunos movimientos antisistema, disidentes, anti-Morena, pero son muy débiles. El gobierno refuerza sus redes de apoyo mediante programas sociales, los que ya operan, e incluso crea nuevos programas de asistencialismo. Los medios tradicionales siguen alineados, incluso algunos que eran notablemente antisistema también se alinean. Las redes sociales, sin embargo, se convierten en el nuevo campo de batalla de la disidencia. Se aprueban también, entre 2028 y 2030, nuevas leyes que restringen la libertad digital. De 2031 a 2035, un nuevo liderazgo, muy joven, surge dentro de Morena y toma el poder. Estas nuevas líneas son más tecnócratas, pero aún son muy centralistas. La militarización, por otro lado, alcanza niveles alarmantes, incluso que tampoco se vieron ni siquiera durante el Calderonato. Aparecen las primeras protestas estudiantiles de gran escala desde el sexenio de Peña Nieto. Entre el 2031 y el 2035 se aprueba una ley mordaza digital. De 2037 a 2040 estalla un escándalo financiero de repercusión internacional surgido en México. Las calles se llenan de descontento. El ejército comienza a tener voz política directa. Finalmente, en 2040, Morena se fragmenta, se quiebra. La historia entra de nuevo en una fase fundacional. O renace la democracia o nace otra hegemonía. La historia política de México es pendular. Está marcada por la oscilación entre centralismos autoritarios, presidencialismos y brotes democratizantes. Parece, según este análisis, encaminarse a una repetición de un sistema hegemónico partidista, sostenido por programas asistenciales, control institucional y narrativas populistas. Sin embargo,
como los ciclos anteriores, también es probable que este modelo comience a erosionarse desde dentro, por sus propias contradicciones: corrupción estructural, violencia incontrolable, pérdida de legitimidad, nepotismo. Este escenario prospectivo que les acabo de presentar no intenta predecir, pero sí intenta advertir. Los sistemas autoritarios que simulan democracia suelen desgastarse desde dentro. Si se repiten los errores del pasado, también puede repetirse su consecuencia: ruptura, crisis, refundación. Pero este ciclo no es nuevo, tiene ecos del porfiriato: estabilidad autoritaria a costa de pluralidad. Tiene también sombras del cardenismo, centralismo popular que deviene en control total. Y tiene también el esqueleto del PRI, un partido de Estado con ropaje democrático, un ogro filantrópico. ¿Estamos condenados a repetir la historia? No necesariamente, pero la historia, si no se reflexiona, si no se estudia, si no se analiza, se convierte en destino. Lo más importante a partir de este análisis, de esta perspectiva, no es si Morena es o no el nuevo PRI. Lo crucial es identificar qué estructuras del pasado están renaciendo, qué mecanismos están siendo reciclados y, sobre todo, qué haremos como sociedad ante esta posibilidad. La historia no se repite exactamente, pero la historia en cierta forma rima. Y en este momento la letra suena bastante conocida. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Este fue el capítulo 1 de la temporada 1 del regreso, del renacimiento de Entre las Cenizas de Radio Ocelote. En próximos capítulos les contaré un poco de dónde surgió Radio Ocelote. Y bueno, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este podcast. Si te gustó, compártelo. Si te incomodó, también compártelo, porque eso significa que estoy tocando ciertas fibras necesarias que hay que tocar. La próxima semana va otro capítulo. No siempre voy a hablar de política. En este podcast voy a hablar de todo un poco. Obviamente sí de política, geopolítica, un poco de tecnología, literatura y lo que vaya surgiendo. Cada semana un nuevo capítulo. Muchas gracias por sintonizarnos. Tengan buen día, buena tarde, buena noche. Adiós.